Un hombre mató a otro en plena calle. Lo tenía todo planeado. Meses de preparación. Rutinas estudiadas en arma legal. Momento perfecto, Ana apretó el gatillo mirándolo a los ojos. Pero lo que descubrió después del disparo fue peor que cualquier condena, porque resulta que el verdadero culpable nunca estuvo en ese callejón. Y ahora hay dos familias destrozadas en lugar de una. Esta es la historia real de cómo la venganza puede convertir a una víctima en algo mucho peor. Todo empezó con una llamada a las 3 de la madrugada. Esas llamadas que te cambian la vida en un segundo en el hospital en luces blancas. Un médico evitando tu mirada. La persona que más amabas en el mundo ya no está. Y lo peor no fue la muerte. Fue como murió. Rápido, and brutal and sin sentido. Una pelea que se salió de control. Una noche que terminó en tragedia. Y un hombre que huyó dejando un cuerpo en el suelo. El funeral fue una tortura silenciosa. Gente que no sabía qué decir. Frases vacías como está en un lugar mejor o el tiempo cura a todo, han mentiras, el tiempo no cura nada. Cuando la rabia empieza a crecer y creció como una planta venenosa que nadie puede ver, pero que te va consumiendo por dentro. Mientras firmaba papeles y organizaba flores, algo oscuro empezaba a despertar, ¿no? Luego vino el juicio. Ahí es donde todo se torció, porque el sistema que se supone protege a las víctimas falló estrepitosamente. Testigos que cambiaron su versión, pruebas que desaparecieron misteriosamente, un abogado caro que convirtió la verdad en versiones, y entonces llegó el veredicto. Dos palabras que lo cambiaron todo: no culpable. Cámaras de prensa en flash por todos lados. El acusado saliendo del juzgado con esa media sonrisa, abrazando a su abogado libre, caminando hacia su coche como si nada hubiera pasado, como si no hubiera arruinado una vida entera. Y ahí, en ese momento exacto, mientras todos celebraban la justicia, algo se rompió dentro de él, pero no gritó. No montó ningún escándalo, simplemente sonrió. Y esa sonrisa no era de alivio, era una promesa silenciosa que estaba a punto de cobrar su precio. La venganza no nació con un grito, nació con una búsqueda en Google a las 4 de la mañana. Porque cuando el sistema falla, la gente busca sus propias respuestas y él las encontró. Perfiles de redes sociales públicos, fotos etiquetadas con ubicaciones, check-ins en restaurantes, stories de Instagram mostrando rutinas diarias. El hombre que había salido libre estaba documentando su vida entera sin saberlo. Y cada publicación era una pieza más del rompecabezas. Café a las 7:40 en el mismo bar, gimnasio los martes y jueves. Visitas a su madre los domingos. El tipo era predecible, terriblemente predecible. Y esa predictibilidad se convirtió en su sentencia de muerte. Pero aquí viene lo que realmente asusta. Él no actuó inmediatamente a non. Eso sería impulsivo, eso sería emocional. Y las emociones dejan rastros, así que hizo algo mucho más frío. Esperó, observó, tomó notas durante 6 meses completos. Compró libretas que llenó con horarios, distancias exactas medidas en Google Maps, mientras el mundo pensaba que estaba superando el duelo. Él estaba construyendo un plan perfecto. Y lo más irónico de todo es que el arma la consiguió legalmente en sí. ¿Escuchaste bien? Izu e Ukursu pasó el examen psicológico. Le dieron la licencia sin problema. El mismo sistema que lo había decepcionado ahora le estaba dando exactamente lo que necesitaba para vengarse. Las prácticas de tiro se volvieron rutina. Cada domingo en el campo, siempre al mismo blanco, siempre apuntando al centro del pecho. Su instructor lo felicitaba por la precisión. Tienes mano firme, le decía. Si supiera para qué estaba practicando, pero nadie sospecha del tipo tranquilo que parece estar reconstruyendo su vida. Nadie imagina que detrás de esa calma hay un contador regresivo. Y mientras él practicaba, el otro vivía sin culpa, subiendo fotos de vacaciones, brindando con amigos, comentarios como qué buena vida llevas, hermano, como si el pasado fuera solo un expediente cerrado, como si aquella muerte no significara nada. Y cada vez que veía esas publicaciones, la determinación crecía porque no quería un disparo desde lejos. No quería anonimato, quería mirarlo a los ojos. Quería que en el último segundo supiera exactamente quién estaba cobrando la deuda y por qué. Pero lo que no sabía es que su obsesión
lo estaba cegando, porque hay detalles que nunca investigó, preguntas que nunca hizo, y esas respuestas iban a destrozarlo más que cualquier veredicto. La noche elegida no tenía nada de especial. No llovía, no había luna llena, no. Hubo señales del destino. Solo un martes cualquiera que se convertiría en el punto de no retorno. Él revisó el plan una última vez: ropa oscura sin logos en gorra común, guantes finos sin arma, cargada, coartada, preparada. Todo medido al milímetro. Salió de casa a las 9:30. Conducción tranquila, sin excesos de velocidad, sin llamar la atención, porque los criminales torpes cometen errores antes del crimen. Los inteligentes actúan como si fuera un día normal. Aparcó 3 calles más allá del bar objetivo en camino despacio, auriculares puestos pero sin música, solo para parecer un transeúnte más. Y entonces lo vio salir 22:17. Exacto. Justo como había predicho durante meses, sonriendo con un amigo, revisando el móvil, totalmente ajeno a lo que estaba por venir. Y en ese momento algo extraño pasó. Su corazón no se aceleró, sus manos no sudaron. Sentí una calma casi antinatural, como si su cuerpo supiera que ya no había vuelta atrás. El amigo se despidió en la esquina. Un abrazo rápido, un nos vemos, tío, y ahí quedó solo, caminando por la calle secundaria. Poca iluminación, sin cámaras directas. Tal como el plan decía, él aceleró el paso. 10 metros a 8:5, y entonces pronunció una sola palabra, y en el otro se giró con expresión neutra, sin miedo todavía, sin reconocerlo. ¿Nos conocemos?, preguntó con genuina confusión. Y ahí pasó algo que no había ensayado mentalmente. Por una fracción de segundo dudó, porque el monstruo de sus pesadillas se veía tan normal, tan ajeno a todo. Pero ya era tarde para dudar. Sacó el arma, la apuntó directo al pecho, y antes de disparar hizo lo que había planeado. Pronunció el nombre de la víctima, describió aquella noche, el hospital, el funeral, el juicio. El sistema dijo no culpable, susurró con voz fría, pero yo sí te encontré culpable. La cara del otro cambió instantáneamente. El miedo apareció, el reconocimiento llegó, intentó hablar, las palabras salieron atropelladas. Espera, no fue así. Fue un accidente, había otra persona. Pero él ya no escuchaba, ya no importaba. Apretó el gatillo. El sonido fue más seco de lo que esperaba. El cuerpo cayó silencio absoluto. Durante 3 segundos eternos, el mundo se detuvo. Y en esos 3 segundos no sintió victoria, sintió vacío. Un vacío gigante que lo engulló por completo. Las luces de un coche doblando la esquina lo sacaron del trance. El plan decía marcharse ahí, pero algo dentro ya empezaba a quebrarse, porque acababa de cruzar una línea que no tiene regreso. Y la pregunta que nadie le advirtió empezaba a gritar en su cabeza. ¿Y ahora qué? Las sirenas no llegaron de inmediato. Llegó primero el silencio, ese silencio denso que se pega a la piel después de hacer algo irreversible. Eu vayó, eu ahmao. Miró u corpo. Y la adrenalina que esperaba nunca apareció. Solo un peso brutal en el pecho. Una voz interna repitiendo las últimas palabras del muerto. Había otra persona. ¿Qué había querido decir con eso? No importaba. Ya estaba hecho. El plan decía 30 segundos para salir de la escena. Había calculado cada paso, pero su cerebro no respondía como debía. Tardó 42 segundos en reaccionar. Guardó el arma, caminó sin correr en giro, a la izquierda, a derecha, a otra izquierda, como lo había ensayado 1000 veces en su cabeza. Las calles estaban vacías, demasiado vacías. Cada sombra parecía un testigo, cada ventana iluminada una cámara apuntándole a Ann. Pero nadie gritó, nadie lo persiguió. Ann llegó a su coche. Manos firmes al volante, respiración controlada. Encendió el motor. Ann condujo dentro del límite de velocidad. Todo perfecto, todo según el plan, excepto que por dentro algo estaba colapsando. A la mañana siguiente explotó la noticia. Alertas en el móvil, en titulares digitales. Hombre asesinado en zona céntrica, posible ajuste de cuentas, videos borrosos de cámaras lejanas, policías acordonando la escena. Y él observaba todo desde su sofá con un café en la mano, como un espectador
mas como si no fuera el protagonista de esa tragedia. Las redes se llenaron de teorías en mafia, drogas, en deudas de juego. Nadie hablaba de justicia personal, nadie mencionaba el juicio anterior. El mundo ya había olvidado a la primera víctima, y eso le dolió más que cualquier culpa. Los primeros días fueron extraños. Seguía su rutina normal, un trabajo en supermercado, en gimnasio, esperaba sentirse diferente, esperaba que el peso disminuyera. Pero cada noche el vacío crecía, y las palabras finales regresaban como un eco obsesivo. Había otra persona, empezó a buscar noticias antiguas del caso original, artículos que nunca había leído completos, reportes policiales que había ignorado por rabia, y ahí encontró algo que le heló la sangre, menciones breves a un segundo sospechoso que nunca fue localizado, testimonios contradictorios que señalaban presencias múltiples aquella noche. Una semana después tocaron a su puerta. 2 agentes anserios directos. Necesitamos que nos acompañe para unas preguntas. No fue violento. No hubo persecución dramática, solo protocolo frío. Mientras le ponían las esposas no sintió sorpresa. Sabía que llegarían. Lo que no sabía es que traían algo más que una orden de arresto. Traían un informe que acababa de llegar a la fiscalía, nuevas pruebas del caso antiguo. Un testigo que finalmente decidió hablar. Y lo que ese testigo reveló estaba a punto de destrozar cualquier justificación que le quedara, porque resulta que la verdad era mucho más complicada de lo que nunca imaginó. La celda olía a desinfectante barato y desesperación. No había discursos dramáticos como en las películas. No había peleas el primer día, solo silencio, un silencio que te obliga a escucharte a ti mismo. Y cuando no puedes huir de tu propia cabeza, los demonios empiezan a hablar más fuerte. Las noches eran insoportables. Luces apagadaos, ruido de fondo del módulo, y los recuerdos llegando en oleadas. Un disparo, la mirada en las palabras finales. Había otra persona, una frase que ahora lo perseguía más que cualquier cargo judicial. Al tercer día, un compañero de módulo le pasó un periódico doblado. Tío, esto es sobre tu caso. Titular en primera plana. Reabren investigación tras nuevas pruebas en caso antiguo. Su corazón se detuvo. Leyó con manos temblorosas. Un testigo que nunca declaró finalmente habló. Mencionaba a un tercer hombre presente aquella noche. Un informe forense que nunca se presentó en juicio porque se consideró irrelevante, ángulos de impacto que no coincidían con un solo agresor, y lo peor, el hombre al que había matado había intentado reabrir el caso 6 meses después del veredicto, había pedido revisión, había insistido en que la historia estaba incompleta, que había más gente involucrada, que sí hubo pelea, pero las cosas se salieron de control por culpa de otro. Había querido contactar a la familia de la víctima para explicar, para asumir su parte, pero también para señalar al verdadero responsable. Fue rechazado, bloqueado, amenazado y eventualmente se rindió. Siguió con su vida cargando una culpa que intentaba procesar solo. Mientras tanto, él había dejado de escuchar el momento exacto en que oyó no culpable encerró su mente. Se aferró a su narrativa de víctima y construyó una venganza sobre una versión incompleta de los hechos a joder. Esa fue la única palabra que pudo pronunciar, sentado en la litera mirando al vacío, porque acababa de entender algo brutal. No mató al monstruo de su historia, mató a alguien que también estaba atrapado en una tragedia, alguien que cometió errores, pero que no era el único culpable, alguien que intentó hacer lo correcto después y fue rechazado, y ahora había 2 familias destrozadas en lugar de una, 2 historias sin final feliz, 2 vidas arruinadas por decisiones precipitadas. Los abogados hablaban de estrategias de reducción de condena, de circunstancias atenuantes, pero él ya no escuchaba, porque la verdadera condena no tenía nada que ver con años en prisión. Era entender que su sed de justicia lo había convertido en exactamente lo que odiaba. Un hombre que destruyó una vida basándose en dolor e información incompleta. La ironía era tan amarga que dolía físicamente. Durante meses se creyó el héroe de su propia historia, el justiciero incomprendido. Pero ahora veía la verdad, no era el héroe, era otro villano más en una cadena de errores. Y lo peor aún estaba por venir. Una carta que llegaría días después y que terminaría de romper cualquier fragmento de paz que le quedara. La carta llegó un martes, sin aviso, solo su nombre escrito a mano
en el sobre letra femenina. Puso tembloroso. La reconoció antes de abrirla. Era de la madre del hombre al que había matado. El guardia la dejó sobre la mesa metálica sin decir nada. Y ahí quedó Anne como una bomba sin detonar. La miró durante 20 minutos completos, espirando, preparándose para palabras que sabía iban a doler, porque algunas frases pesan más que cualquier sentencia judicial. Finalmente la abrió con manos temblorosas. No había insultos, no había amenazas de venganza, no había odio derramado en tinta. Y precisamente eso fue lo que más dolió, porque el perdón duele más que el rencor, cuando sabes que no lo mereces. Sé lo que pasó en el juicio anterior. Empezaba la carta con letra clara. Sé que el sistema falló, sé que perdiste a alguien, sé que el dolor te consumió, pero también sé algo más. Tú también fallaste. Las palabras atravesaron como cuchillos afilados. Siguió leyendo aunque cada frase era una tortura. Ella contaba que su hijo vivió con culpa durante años, que sí estuvo en esa pelea, que sí cometió errores terribles aquella noche, pero que nunca quiso que nadie muriera, que la situación explotó por la presencia de un tercero que huyó, dejándolo solo con las consecuencias, que después del juicio intentó hacer lo correcto. Buscó ayuda psicológica, intentó contactar a la otra familia para explicar su versión y pedir perdón. Fue rechazado brutalmente, amenazado, bloqueado. Mi hijo intentó reabrir el caso. Escribió con letra cada vez más irregular. Quería que se investigara al verdadero responsable, pero nadie lo escuchó. Ni el sistema, ni ustedes, ni tú. La carta continuaba con detalles que él nunca supo, como su hijo había caído en depresión después del juicio, cómo luchaba cada día con la culpa de haber estado presente, aunque no fuera el agresor principal, cómo intentó reconstruir su vida mientras cargaba un peso que nadie más veía. No era un monstruo, escribió la madre. Era un hombre roto intentando sanar. Igual que tú. Pero tú decidiste que tu dolor valía más que su vida. Y ahora yo siento exactamente lo que tú sentiste hace años. Y el ciclo continúa. Esa frase lo destrozó por completo. Terminaba con algo que nunca olvidaría. Pensaste que la venganza cerraría tu herida, pero solo creaste otra idéntica. Ahora soy yo quien llora en hospitales fríos, quien ve titulares sobre mi hijo muerto, quien pregunta por qué el sistema no protegió a mi familia. La diferencia es que yo sé quién apretó el gatillo y aún así he decidido no odiarte, porque el odio es lo que nos trajo aquí y alguien tiene que romper el ciclo. Aunque sea demasiado tarde para mi hijo y para el tuyo también, firmaba simplemente una madre que entiende tu dolor, pero no tu decisión. Se quedó mirando esa carta durante horas, llorando en silencio, porque acababa de entender la lección más brutal de todas. La venganza no repara nada, solo multiplica el dolor, convierte víctimas en verdugos, crea nuevos huérfanos, nuevas madres llorando, a nuevos ciclos de odio. Y la pregunta que quedaba flotando en el aire de esa celda fría era demoledora. Si pudiera volver atrás, conociendo toda la verdad, habría elegido diferente. Quería creer que sí, pero la honestidad brutal lo obligaba a dudar, porque cuando el dolor te consume, la razón se apaga, y ahí es cuando nos convertimos en aquello que juramos destruir. La línea entre víctima y villano no solo era fina, era invisible, y él había cruzado sin siquiera darse cuenta